¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que respeta como ninguno la libertad de expresión, la pluralidad. Eso es verdaderamente el respetarle a ustedes, nuestras audiencias, que confían en nosotros, amigos, el escucharnos todos. Habrá con quienes coincidamos o con quienes no, pero finalmente el poder escuchar la diversidad de voces, eso es lo importante. Queridos amigos, gracias, ingeniero querido Víctor Melara García, desde esos estudios maravillosos de ABC Radio, las 760 de AM en la Torre Tepeyac. Un abrazo y gracias por tu apoyo siempre. Y gracias, Jonathan Álvarez. Y por supuesto agradecemos a las frecuencias que nos retransmiten de manera diferida. Un abrazo a Grupo Radio Turquesa. Gracias a las frecuencias de la Pantera y gracias, por supuesto, a Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Una mesa por demás interesante. Ustedes la esperan los lunes. Y vamos a arrancar en esta mesa con la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000. Ustedes la conocen, ella es defensora de derechos humanos, es fiscalista, es parte muy importante de nuestras instituciones, tanto el Club de Periodistas de México como la Fundación Antonio Sáenz de Miera Italia, que es el brazo académico y asistencial del Club de Periodistas de México. Y ella además, como les decía yo, también es fiscalista. Entonces tiene temas muy interesantes, hay que estar muy atentos a temas de economía que muy directamente inciden, hay números que no fallan, hay cifras que no fallan, y también Ceci, que ve toda la cuestión de redes, ella como especialista. Yo te pido, Ceci, querida, muy buenas tardes, antes de escuchar y de lograr el enlace con el maestro Mario Méndez Acosta, y que después de la media estaremos también en el enlace con el maestro Fisgón Monero, @Fisgón Monero, el maestro Rafael Barajas Durán, que nos va a honrar también con su análisis. Ceci linda, ¿cómo nos ves? ¿Cómo ves las redes? ¿Qué nos puedes compartir? Adelante, Ceci querida. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes a todo el auditorio, muchas gracias. Pues las redes sociales tienen comportamientos muy interesantes, pero hoy, por ejemplo, en poco han hecho ruido, es acerca del entramado de Genaro García Luna, que es esta novelona de política y narcopolítica que nosotros desconocíamos o que sospechábamos, pero que nadie decía nada, que bueno, finalmente el gobierno de Estados Unidos entrega 17 grabaciones más y 2 expedientes financieros y económicos de este exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, para que demostrar todos sus nexos con el narcotráfico y por supuesto haciendo ver que el gobierno de Felipe Calderón pues sí sabía de lo que estaba pasando y que bueno, finalmente en algún momento tendrá que presentarse en la corte el expresidente mexicano y que a lo mejor por ahí ese es su interés de continuar con un partido político, a lo mejor lograr una diputación, una senaduría para poder tener un poquito de amparo ante la ley mexicana. Vamos a ver qué pasa ante una ley estadounidense. Y pues bueno, otra cosa que dijo el presidente de la República y que también ha sido un eco en las redes sociales es que Tomás Perón se encuentra prófugo de la justicia, pero que está pidiendo asilo en Israel. Él manda un mensaje muy claro, él no es un perseguido político, se está buscando por las cuentas, recordemos, de estos jóvenes desaparecidos o en desaparición forzada en la que se está acusando al Estado, de los jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, que es el nombre que además ha sido una historia muy terrible y que este gobierno ha tomado como una bandera a resolver, ya que fue un caso mundialmente muy terrible de la desaparición forzada, que en días pasados fue un día internacional para desaparecer este tipo de crímenes. Y bueno, otra cosa que también es muy importante, el grito de independencia va a ser en casa, así que prepárense para la fiesta, pero en casa, siguiendo las redes sociales, siguiendo la televisión o algún medio que sea de su preferencia, porque
pues bueno, se va a hacer la celebración, pero con esta sana distancia, con estas medidas de quédense en casa, porque estamos en época de pandemia, de COVID-19. Entonces también hay otra cosa que es muy interesante. Todos los fines de semana, querida Celeste, siempre había algo atacando al nuevo gobierno, atacando al presidente, atacando a su gobierno, atacando a su esposa, que no es primera dama, atacando a su hijo, atacando a sus hijos y así, ¿no? Pero esta vez coincide que no hubo ningún HT negativo, ningún hashtag negativo ante esto, y coincide con que este fin de semana el expresidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala, que también ya fue candidata a la presidencia, aunque renuncia, para ir a impugnar la resolución del INE México por su partido México Libre. Es algo que es muy interesante porque, bueno, no coincide ni en números, no coincide ni en situaciones, y no coincide ni en números porque el presidente Felipe Calderón en sus redes sociales tiene más de 5 millones de seguidores, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ves las grabaciones y miras las fotos de la presentación de la impugnación y su famoso mitin, y no hay más de 70 personas. Es algo que llama la atención y que, bueno, finalmente tampoco se hicieron presentes los bots para atacar al nuevo gobierno, que siempre habían sido presentes. Pero bueno, digo, estaban atentos ahí apoyando. Exactamente. Y bueno, algo que quiero comentar acerca del SAT, porque eso es muy importante. De enero a agosto, los grandes contribuyentes dieron una recaudación histórica. En algún momento lo habíamos platicado, más de 55,000 millones de pesos, que son 247% más que en 2018, pero grandes contribuyentes. Sin embargo, los contribuyentes normales, como son los RIF y los pequeños y medianos, vamos a llamarlos RIF, régimen general de ley, personas físicas, personas morales, honorarios, salarios, estas pymes tan maravillosas que además han mantenido al país fielmente, pues han hecho lo suyo y han participado con el 6.2 más que en el año 2019. Y esto lo comento porque México está otorgando 23 millones de apoyos justamente por estas contribuciones, que tiene que ver con becas para empezar, que son niños de kinder, primaria, secundaria, las becas Benito Juárez, que son para los niños de la media superior y la superior, y por supuesto adultos mayores, niños discapacitados. Entonces, en este momento de pandemia es cuando siempre se ve la solidaridad y el cumplimiento y las ganas. Mucha gente antes decía, no quiero pagar porque se roban el dinero. Y mucha gente de repente ahora dice, no quiero pagar porque ya no solamente es porque si les roban el dinero o no, sino porque ellos dicen que les dan dinero a los niños o cosas así que fueron creados en gobiernos pasados para quitarles las oportunidades a los niños. No es mucha gente. No, claro, son los poquitos. Exacto. Pero por eso es la importancia de decirlo, porque se está viendo en los números. Aumentó 6.2 de la población pagando impuestos en esta pandemia, porque los impuestos solo se pagan cuando hay utilidades. Hay que estar como muy atentos a estos números, y esto está ayudando muchísimo a que la economía, que no haya robos de hambre, porque recordemos que al inicio de la pandemia quienes organizaban este tipo de robos era gente que no era por hambre, era por abuso, porque robaban un Coppel o alguna empresa que tuviera celulares, algo así, que no es robo por comida. Entonces, cuando alguien tiene un programa que mensualmente te da por lo menos para comer si no tienes trabajo, que es justamente esta parte de la justicia social de la que se habla y de la que tiene que ver con la participación de los programas bienestar, que no es por hacerle una publicidad al gobierno, sino es lo que está pasando y que finalmente tiene que ver con el dinero que se está entregando, con las carreteras de Oaxaca, con lo que está pasando con el Tren Maya, etcétera, etcétera. Entonces, sí, esto es algo que quería comentar y que tiene que ver con estas grandes contribuciones, que tiene que ver con que están intentando frenar por medio del SAT las aduanas y la marina, los soldados, todo el mundo como empezando a acomodar las piezas, que es la razón de tantos ataques en las redes sociales, que es lo que yo quería comentarles a todos ustedes. Y que bueno, estas grandes ausencias de este fin de semana es muy coincidente con esta impugnación de parte del Partido Libre. Entonces hay que estar muy atentos, porque hoy justamente no hubo un hashtag de México Libre, no hubo nada, pero hoy empiezan los ataques, que si el cachito del avión, porque además se va a rifar pasado mañana, que también es una tendencia. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Quien no tenga el cachito,
pues sería bueno que tenerlo, hubiera porque alguien además, premio. no, pero además va a ser histórico, tener ese cachito, más allá de lo que uno se gane, y de que se gane uno la satisfacción, quienes puedan, pues hay que debemos de tener el cachito, porque es un documento, además de que por supuesto es un apoyo y es una solidaridad y una oportunidad en ello. Igual lo de las firmas, que ya es hoy y mañana, quienes quieran firmar para el juicio a los expresidentes, hay que estar atentos en esto. Hay cosas que están pendientes y también que me comentabas tú antes de entrar al programa que estaban también en las redes. Exactamente, porque finalmente hay algunos tuiteros grandes, importantes, que están diciendo que faltan 800,000 firmas, no, faltan menos, pero sí es importante quien desee la justicia, quien desee llevar a un presidente, y digo, no es solamente por la venganza, no, por la justicia. Es que no es venganza, es justicia. Exacto, esta justicia que se busca, y además también para que las nuevas generaciones sepan que sí se puede detener el robo, el abuso y la corrupción en un país como el nuestro, y no estar pensando que no se puede confiar o que no se puede leer un periódico porque está, como se le decía antes, maiceado, o que no se puede conseguir la justicia, porque se tiene que enseñar a estas nuevas generaciones que sí se puede, y que si alguien te roba, aunque sea un presidente, se puede llevar ante la justicia mexicana. Fíjate, Ceci, querida, que precisamente nuestro presidente ejecutivo, Mario Méndez Acosta, comentaba y compartíamos con él antes de entrar al aire, precisamente cómo se ha utilizado y cómo hay ese doble discurso en cuanto a censura o no censura, que nos damos cuenta, toda persona que tenga algo de memoria no puede negar la libertad de expresión que hay ahora, pero el hecho de que también ya se cuestione, porque antes nada más era de ida, ¿no? Había medios que no informaban de manera veraz o completa, ¿verdad? Y no había la otra parte que podía opinar, que es lo que ahorita hay. Y en esta parte de que se escucha la voz de nuestro presidente de manera directa, precisamente ha habido uno de los casos, por ejemplo, como el autor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, pues dio su opinión cuando se le preguntó sobre el asunto de la suspensión de publicidad oficial impuesta a la revista Nexos, y también sobre acusaciones a este grupo junto con las editoriales de Letras Libre y Clio, pues que tenían muchísimos privilegios. Por cierto, estos privilegios están documentados y esto lo recibía de las administraciones pasadas. No es algo que se suponga, sino es algo que está documentado. Entonces es un tema también interesante y que vamos a escuchar a nuestro presidente Mario Méndez Acosta, nuestro presidente ejecutivo, sobre este tema, porque es importante poner los puntos sobre las IES, independientemente de que hay quien cuestiona a quien está al frente del Fondo de Cultura Económica. Su comentario, que pues si todos tenemos la libertad de expresión, pues la debe de tener él también. Pero vamos a ver sobre lo que se está cuestionando también, y este tema que tú también comentabas y que el maestro Mario Méndez Acosta va a compartir con nosotros al regreso del corte. No tardamos, queridos amigos, gracias. Vamos a un corte. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar escuchando, vamos más bien a escuchar la opinión del maestro Mario Méndez Acosta sobre este tema que también ha estado en las redes, y que es las declaraciones que dio el maestro Paco Ignacio Taibo II sobre esta circunstancia de aquellos que están cometiendo, pues yo diría que pueden, y hay quien dice que son delitos, porque están en organizaciones de sedición, en contra del gobierno, no dejan gobernar, aunque se gobierna porque el pueblo apoya al gobierno, pero finalmente, ¿qué pasaría en los gobiernos anteriores, que ahora dicen que no hay democracia? ¿Qué pasaría, simplemente imaginándonos
en esa época, que estuvieran haciéndoles lo que ellos están haciendo actualmente, como abusar y tomar el agua, que es un derecho humano comunitario de todos los mexicanos, y que han organizado esas hordas, porque no pueden llamársele de otra manera, desde algunos grupos políticos que están utilizando recursos públicos precisamente para abusar de ello y tratar de provocar al gobierno, si quieren algo para causar algún daño. Mario, querido, más allá del daño que se ha causado con esto del agua, ya lo comentaremos más adelante. Mario, querido, ¿qué opinas tú sobre este tema que está sobre la mesa, sobre el maestro Paco Ignacio Taibo II y las declaraciones que hizo? Bueno, desde luego él hace referencia a un grupo que se ha demostrado que recibía apoyos increíblemente voluminosos de parte del gobierno central, del gobierno de los últimos gobiernos, desde Miguel de la Madrid por lo menos hasta la fecha, hasta 2018, ¿no? Donde ellos eran una especie de favoritos, recibían una serie de contratos extraordinarios en publicidad y en trabajos que le hacían al gobierno, pues justamente de índole histórica y antropológica, pero que en realidad no eran más que manifiestos propagandísticos que trataban de elogiar a una tendencia ideológica muy específica en contra pues de los valores históricos que pues dieron forma a la Revolución Mexicana. Ellos siempre cuestionaron desde la existencia misma de pues los héroes nacionales, se ponía en duda el valor de su aportación en el ámbito histórico, tanto en el siglo XIX como en la Revolución, que se resucitaban polémicas que habían sido bastante ya resueltas por los propios liberales en el siglo XIX, por los primeros intelectuales revolucionarios en los años 20 y 30, en contra de los movimientos populares que integraron algunas de las facciones de la Revolución Mexicana y todo esto, ¿no? Y claro, pues como había gran cantidad de recursos, también obviamente con el apoyo de Televisa, que los veía como una especie de instrumento para justificar su versión ideológica de la historia y de la realidad actual, y de su incondicional apoyo a los gobiernos priistas, no los que tuvieron todavía algún resabio de intelectualidad en contra de la derecha, ¿no? Que tuvieron por lo menos discursivamente algún remanente de aquella visión revolucionaria y de apoyo a los movimientos populares en Cuba, en Nicaragua y en otros países de América, ¿no? Estaban brutalmente asediados por el imperialismo. No podemos más que recordar la forma en que Octavio Paz, Enrique Krause y sus revistas se lanzaron en contra de la revolución sandinista, en el momento en que esta era asediada por los contras financiados por Ronald Reagan, que por cierto logró un acuerdo con el ayatollah Khomeini para trasladar recursos que se iban a asignar directamente a los contras en Nicaragua, y claro, desviando estos fondos, ya que el propio Congreso de Estados Unidos le había prohibido seguir financiando la sedición en Nicaragua. Recordamos que las únicas voces en este país se levantaron en favor de Ronald Reagan, de los gobiernos títeres de Honduras, en contra de la entonces naciente revolución sandinista, pues fueron precisamente
las de la revista Vuelta y de organismos similares y conexos en la intelectualidad de alquiler en México, ¿no? Era escandaloso ver eso, y yo recuerdo lo difícil que era desde otros medios enfrentarse a esta visión. Desde luego, lo que ha ocurrido posteriormente en la historia en la propia Nicaragua y demás, pues está muy afectado por estos daños que le ocasionó la acción pues conjunta de tantas fuerzas destructivas que patrocinó el gobierno de Estados Unidos, que en México fue representado por ellos. Ahora, se escandalizan ahora por lo que afirma Paco Ignacio Taibo. Ciertamente, Paco Ignacio Taibo es una persona que no deja de utilizar un discurso festivo y pues de burla contra quienes aplicaron ese mismo discurso en contra, digamos, del gobierno actual, contra sobre todo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que le dedicaba números enteros de sus revistas, publicaban libros presentándolo como un orate, una persona totalmente incapaz de manejar el país. Curiosamente, pues la historia se les voltea y sus peores temores se convierten en realidad de una manera que nunca imaginaron. Todo el esfuerzo que realizaron para impedir la victoria de López Obrador en 2006 y que finalmente dio resultado, ahora pues tienen que pagar albricias, como decía el compositor Claudio Estrada, por la magnitud y lo duro y lo importante que fue su derrota en las últimas elecciones, donde no hubo ninguna manipulación posible que les permitieran arrebatarle el triunfo a López Obradorismo. Eso, claro, pues el propio Taibo señala una serie de afirmaciones que ellos lanzaban en contra de los intelectuales que defendían los movimientos de izquierda en México y en América Latina, ¿no? Si no te gusta México, vete a Cuba; si no te gusta México, vete a Venezuela, vete a Nicaragua. Todo eso era de todos los días. Uno leía o oía esos medios. Ahora, como es muy travieso Paco Ignacio Taibo, se los está aplicando. Claro, ellos reaccionan como si hubiera una purga stalinista en su contra. No, al contrario, ellos tienen abierto el mercado, abiertas las posibilidades, no hay ningún obstáculo para si dejo el altavoz o no había, no ocurría, no hubiera ocurrido si de veras hubiera un hostigamiento de parte de la autoridad. Y pues esa es una visión. En torno al otro que señalas, lo del problema del agua y de la ocupación de estas obras. Hay que recordar que en México no se haría ninguna obra pública importante de esa magnitud, de riego o de generación de energía eléctrica, si todas dependieran de la consulta de los vecinos que van a ser afectados por el embalse. Desde luego, no van a querer, así sea la obra más beneficiosa que pueda haber para el país. Van a decir que no. Ya se ha ocurrido con muchas presas importantes que han sido torpedeadas porque se pone a consulta, pues no con las personas que va a beneficiar la obra, sino con los afectados.
de la misma, ¿no? Pero que además generalmente que son poblados y que, o muchas veces gente enviada por intereses exacto, que no desean que su dominio de ciertos recursos se vea amenazado por una obra pública de gran envergadura en sus lugares. Y así hay varias presas puestas en el closet con naftalina que no se pueden hacer. Sí, Mario, querido, ¿qué te parece si vamos a un corte? Ya vamos a regresar, queridos amigos. Y precisamente hay varias notas por ahí en las redes interesantísimas, ahorita las vamos a comentar y a seguir con este tema de lo del agua, pero también yo quisiera comentar cómo precisamente debemos de ver de una manera muy reiterativa las palabras del maestro Méndez Acosta, del maestro Mario Méndez Acosta, en tenor de cómo es ese doble discurso cuando decían vete a Venezuela, vete a Cuba, y ahorita pues simplemente lo que está haciendo el maestro es externar su opinión, el maestro Paco Ignacio Taibo. Vamos a un corte, enseguida regresamos y ya tendremos en la mesa al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, ya nos honrará con su presencia. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos en ABC Radio, este programa que es de ustedes y para ustedes, con esta mesa extraordinaria a la que ya nos hace favor de estar ya el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, admiradísimo, querido, polifacético y además un mexicano de excepción y también defensor de la libertad de expresión con arte verdadero, pero además también el arte desde el aspecto humano. Un buen artista no puede ser otra cosa que traducir algo de su alma, y en este tenor también un defensor de derechos humanos. Maestro Rafael Barajas Durán, como siempre un privilegio. No, el privilegio es mío, ya me ruboricé. Que nos ven en el canal de YouTube de Voces del Periodista podrán ver el rubor extraordinario del maestro Barajas y también del maestro Mario Méndez Acosta, y desde Citapia nuestro cariño, nuestro entusiasmo por escucharles. Bueno, queridos amigos, y por estar sobre todo con ustedes. El maestro Mario Méndez Acosta, precisamente comentabas, Mario querido, sobre este tema del agua, y sobre todo también de cómo van estas repercusiones, estos daños, y de lo que también quisiéramos preguntarle al maestro Rafael Barajas Durán un poquito más adelante. Les vamos nada más compartiendo cómo, por ejemplo, situaciones como el agua, que es un bien de todos, un derecho humano, hay quienes se sienten que pueden violentar saboteando precisamente el agua, saboteando derechos humanos nuevos que son nuestros, que son derechos de la colectividad, y dañando causando daños que pues nos privan del agua, pero además que cuestan más de 100 millones de pesos. Hasta ahorita se sabe, ni más ni menos. Mario querido, te seguimos escuchando. Bueno, sí, señalaba pues la dificultad que implica para toda autoridad llevar a cabo una obra de gran calado que permita resolver los problemas de faltas estructurales y de infraestructura y de acceso a los recursos naturales de grandes zonas, ¿no? Sobre todo el riego y la generación de energía eléctrica y la dotación de agua de grandes comunidades, pues es necesario que la autoridad realice obras de gran tamaño. Y pues desde luego en este caso se ve claramente la influencia de quienes están deseosos sobre todo de interferir en estas acciones y de impedir que la autoridad pueda resolver estas carencias. Y a esto ha venido la situación que estamos viviendo en este problema de la interferencia con las obras que dotarían de agua a una región. Pero yo lo que quería resaltar también es el hecho de que
era mal visto que la autoridad se enfrentara con o no accediera a las presiones de estos grupos, que muchas veces vienen muy bien organizados con grupos clientelares, representantes de muchos partidos que desean que o bien se les haga partícipes del negocio o que les permitan controlar el recurso posteriormente. Entonces, como no hay esa disposición, estamos viendo este enfrentamiento en este momento. Exactamente. Eso es lo que quería agregar. Sí, gracias, Mario, querido. Y bueno, precisamente, amigos, por ejemplo, el tuitero Eddie Guerrero comenta y trae a la mesa cómo un diputado del PAN que defiende supuestamente esta situación de la que habla Mario Méndez Acosta, el agua, aprobó un lago artificial para un fraccionamiento de más de 700 millones de dólares, o sea, no es cualquier cosa. Y también recordemos que hay exgobernadores que hacían sus propias presas, sus propios pozos, y que parte de quienes han causado estos daños pues han sido encabezados de manera abierta por exgobernadores, y que también, independientemente de la manifestación que puedan hacer los pobladores, bueno, pues están siendo además manipulados o también asusados por los intereses y grandes territorios que tienen y de los que se han adueñado precisamente estos políticos que pues ahora antes callaban todo y ahora están en este tipo de situaciones. Maestro querido don Rafael Barajas Durán, ¿qué nos puede comentar usted sobre el tema? Adelante, gracias. Bueno, hay cosas que sería importante resaltar. Una de ellas es el hecho de que en el norte el problema no es tanto la falta de tierra, el problema en el agro no es la falta de tierra, sino la falta de agua. Entonces, claramente un bien muy preciado y es, digamos, que un factor central para la agricultura. Y la otra cosa es que en la era neoliberal ocurrió que pues se privatizó todo. Es decir, como diría Saramago, se privatizaron el aire, privatizaron las nubes y, entre otras cosas, hicieron un intento muy serio de privatizar el agua. Y hay una cosa que hay que señalar. Estas movilizaciones que se dieron en Chihuahua, pues no son ingenuas, son movilizaciones que tienen detrás a algunos de los grandes dueños y de los grandes acaparadores del agua en la región, entre ellos los Levarón. Entonces, si revisamos quiénes estuvieron en la movilización, vamos a ver que estuvo José Ramiro Carrasco, que fue un alcalde de San Francisco de los Conchos del PRI, estuvo José Reyes Baeza, Fernando Baeza Terraza, que es exgobernador de Chihuahua por el PRI, estuvo cercano José Reyes Baeza, estuvo ni más ni menos que Gustavo Madero, que es senador de la República Mexicana, y si nosotros revisamos además quiénes están detrás de del acaparamiento del agua, vamos a ver, y esto es una denuncia que se hizo el otro día, son básicamente 16 políticos que son sobre todo del PRI y del PAN. Hay incluso un cuate ahí de Morena, ¿no? Pero pues por el PRI están, sin lugar a dudas, José Ramírez Carrasco, que es alcalde de San Francisco de Conchos, Fernando Baeza, José Reyes Baeza, César Duarte está ligado a todas estas cosas por parte del PRI. Por el PAN están ni más ni menos, bueno, pues están todos los que ya te mencioné, están Jesús Valenciano, García, Augusto Jaime Ramírez, Ernesto Campeán Fernández, es decir, son políticos de altos vuelos que además estuvieron impulsando, entre otras cosas, la privatización del agua en la zona. Y una cosa que por supuesto hay que revisar obligadamente es quién estuvo en la movilización. Es increíble que uno de los activos importantes de esta movilización
haya sido ni más ni menos que un tuitero de mala fama, que es el señor, ahora sí que lleva por buen nombre Tumbaburros, ¿no? Que es una cosa increíble. Entonces, estás hablando claramente de una movilización de corte político. Ahora, ¿qué puede haber detrás de todo este proceso? Yo lo que veo es que básicamente se están agravando las contradicciones, se están juntando las contradicciones, y obviamente hay sectores de la derecha mexicana, panista y priista, el famoso PRIAN, que se ven acorralados y que están buscando escalar el conflicto en las calles. Es parte de lo que sería, digamos, la estrategia de calentamiento de calles en todo este proceso. Entonces, es increíble lo que hicieron en Chihuahua, porque la verdad, vamos, no solamente incitaron a la gente con discursos llenos de mentiras, porque hay que decirlo, con interés, a partir de intereses muy claros, empresariales, de negocio, pues, sino que también llevaron a la gente un carro de palos. Y en las redes sociales, no me va a dejar mentir nuestra experta en redes sociales, se documentó, entre otras cosas, que ese automóvil que llevaba que llevaba los palos era ni más ni menos propiedad de un exgobernador priista, que es también de los que acaparan el agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exactamente. Digo, ahora sí que todas las es curioso porque estos sectores luego acusaban a la izquierda de complots y conspiraciones y todo, y luego y bueno, entonces esas conspiraciones no eran así, pero ya entendemos por qué acusaban a la izquierda, es porque ellos sí hacen ese tipo de conspiraciones, ellos sí se portan así. Exacto. Maestro, una pregunta. Ahorita que usted menciona a este señor tuitero que está relacionado totalmente con el expresidente Felipe Calderón, claro, con todo el apoyo incondicional y trabajador de esos grupos, que además se camuflan, ¿no? De repente son feministas y luego están por el agua, ahora ya son defensores de derechos humanos, o no sé cómo se pudiesen ellos denominar, cómo van encuadrando, que luego son especialistas en ciencia y se quejan de cuestiones de la salud, en fin. Pero también hay dos aspectos. Uno, ver este movimiento al regreso del corte, si nos pudiera decir, esta toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por estos grupos ultra, digamos, ¿no? Radicales sobre feminismo, que no dejamos de reconocer que haya cuestiones que se tienen que ver y que realmente se utiliza casos muy dolorosos que tienen que ver con la cuestión de los derechos humanos, pero que también se utilizan por quienes se dedican a lucrar con el dolor ajeno. Pero también en el tratar de, nada más esto, el tratar de distraer, porque obviamente algo que les preocupa mucho, y precisamente en el Twitter de Jesús Esquivel, comenta que el gobierno de Estados Unidos presentó a la Corte de Nueva York otras nuevas grabaciones de conversaciones interceptadas a Genaro García Luna, que lo relacionan todavía más, fíjense, todavía más con el narcotráfico. Ahí les va otro. Además, como dos expedientes financieros del asesor, mano derecha y confidente de Felipe Calderón, el expresidente que anda tan preocupado también por el agua, cuando lo que hicieron en su periodo fue precisamente privatizar y ver que las cosas, poner el pie a la sociedad mexicana. Pero bueno, vamos a ir un corte. ¿Le parece, maestro? Si, por supuesto, si al regreso del corte nos comparte, nos comenta sí, claro, su punto de vista. Vamos a un corte, amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en esta mesa donde nos acompaña el maestro Mario Méndez Acosta, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y el maestro entrañable también, Rafael Barajas Durán, @FisconMonero, quien, por cierto, tiene el uso de la palabra, maestro querido, sobre estas circunstancias tan evidentes y serían hilarantes de no ser trágicas por las consecuencias que ocasionan, ¿no? Los daños que dan
¿Qué hacen? Sí, maestro, lo escuchamos. Al recuento que tú estabas haciendo, Celeste, de todas las cosas que le han sacado a Genaro García Luna, los 17 nuevos expedientes, las 17 nuevas conversaciones, los 2 expedientes financieros que vinculan a García Luna con Felipe Calderón Hinojosa. Hay que agregar otro asunto que también es muy importante, que es el hecho de que la consulta para enjuiciar a los expresidentes va, ¿no? Exactamente. Es decir, hace 10 días se abrió el plazo para la consulta y, híjole, parece mentira, pero en 10 días se juntaron, según el gobierno, según dijo López Obrador hoy, eran 800,000 firmas, pero yo tengo entendido que son más. Que rebasan 1,000,000. Claro, fíjese, maestro, que sí ha dado seguimiento puntual precisamente a esto y rebasan con un buen cachito el 1,000,000. Y el señor presidente dijo que, bueno, creo que eran 1,600,000, una cosa así, pero que además sí va a haber para que se legislara y obviamente no se tenga que hacer cuando se tuviese que hacer una solicitud, una participación popular, pues que nada más dieran el margen de los 15 días. Pero independientemente de esto, hay que estar alerta de una carta que va a presentar el propio presidente, porque obviamente debe de dar seguimiento a la petición, a una petición popular tan cuantiosa. Maestro, lo seguimos escuchando. Adelante. Sí, mira, estábamos hablando del tema de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y te voy a decir una cosa, yo aquí, por supuesto que son temas muy delicados, son temas muy sensibles. Sin lugar a dudas, la causa de las mujeres es nuestra causa, es decir, todos tenemos que apoyar la causa de las mujeres, tienen toda la razón, están muy enojadas y tienen toda la razón. Estamos hablando ya de de milenios de opresión, de milenios de barbarie, de milenios de patriarcado, y obviamente tenemos obligadamente que cambiar la cultura machista de nuestro país. Eso lo hemos dicho aquí varias veces y así es. Y sin lugar a dudas, muchas de las personas que están tomando la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen causas que son francamente muy duras, muy dolorosas y que exigen atención a la brevedad. Ahora, yo sí quiero señalar varias cosas. Primero, la protesta, las quejas de las mujeres se dan en todo el país y hay que señalar que en otras ciudades ha habido estas protestas y que la reacción de los gobiernos locales ha sido bestial. No se nos olvida lo que pasó en León, Guanajuato, hace unas semanas, y lo que pasó hace apenas unos días en Ecatepec, en el Estado de México, donde unas muchachas, unas compañeras de lucha toman la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las golpean, las meten a la calle. Es una cosa increíble, protestan por una cuestión de derechos humanos y la respuesta es otra vez la violación a los derechos humanos. Al final de cuentas, sí hay una diferencia entre cómo se trata a las mujeres que protestan en los estados en los que gobierna la derecha, en los que gobierna el PRI, en los que gobierna el PAN, y lo que ocurre en otros lados, aquí como en la Ciudad de México. Al final de cuentas, la toma de la CNDH aquí en México ha arrojado un saldo blanco. Eso, sin duda, a pesar de que hay sectores que dicen, no, esto hay que desalojar, yo creo que lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México es correcto. Y eso, entre otras cosas, se explica porque al frente de la Ciudad de México está una mujer, y además una mujer feminista, y la procuradora también es una mujer feminista, etcétera. Estas cosas sí establecen, creo yo, un cambio importante de actitud. Ahora, lo que habría que hacer, creo yo, es pedir que se mantengan estos canales de diálogo abiertos y que se resuelva, sin lugar a dudas, las demandas y las causas. Muchas de ellas son justas y dolorosas. Ahora, también creo que es necesario, también creo que es urgente abrir un debate con las compañeras que están tomando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque yo sí creo que esa estrategia de lucha, entre otras cosas, las está debilitando a ellas. Exactamente, además, su imagen y además el que amenacen con destruir expedientes, sí, que precisamente a quien beneficiarían, entre comillas, sería a muchos de quienes en el pasado
procuraron e hicieron toda esta falta tremenda y aberraciones en contra de muchas mujeres. A los violadores de los derechos humanos. Es decir, ha costado muchísimo trabajo armar esos expedientes. Exacto. No puede ser que de repente amenacen con tirarlos, con quemarlos, todo eso. Eso me parece un error y me parece que es contraproducente. Entonces, sí creo yo que es urgente, en vista de estas dos cosas, ¿no? Sobre todo del hecho de que sí están recibiendo una distinta respuesta de diferentes gobiernos, ¿no? Pero la otra cosa también, ¿no? Es decir, la sociedad también se puede molestar mucho con ellos y esto puede complicarles la causa. Entonces sí es urgente que se dé este debate. Además, esto que yo estoy planteando no lo planteo yo. Viene, entre otras cosas, en un documento que plantean compañeras feministas que están en el movimiento y que pues tienen una posición muy histórica, respetable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas que hay que revisar. Y hay varias cosas más que hay que revisar dentro de esta estrategia. Una de ellas es el hecho de que, como yo te decía, yo lo mencionaba hace rato, la derecha está ávida de hacer una estrategia de calentamiento de calles. Y una vez más nos encontramos con que la derecha se vuelve a subir a la causa feminista. Fíjate, la derecha, que ha sido un enemigo histórico de los derechos de la mujer. Cuando se ha planteado el tema de la despenalización del aborto, quien se ha opuesto es la derecha. O cuando se han planteado cosas de derechos de las mujeres, se opone la derecha. Pero ahora resulta que cuando se dan estos fenómenos, ellos ahora resulta que son los principales defensores de la mujer, ¿no? Es decir, ahora resulta que no hay defensor más estricto de los derechos de la mujer que un derechista que se pelea con una gente de izquierda, con un chairo, pues, ¿no? Es una cosa increíble. Esto no es aceptable. Y la otra cosa es la siguiente, mira, al final de cuentas, y esto tiene que ver con el debate que se tiene que dar en relación a la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es una institución que tenga atribuciones jurídicas para resolver los problemas que se están planteando. Lo único que puede hacer es emitir recomendaciones. Y si bien puede y debe servir como un instrumento político para fortalecer las denuncias y la búsqueda de la justicia, no tiene un carácter jurídico resolutorio. Y es increíble que se toma la CNDH y se dejan libres a las fiscalías locales, que esas sí tienen atribuciones para resolver el tema. ¿Y qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es lo siguiente, es decir, es el hecho de que Rosario Piedra está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Rosario, hay que decirlo, es una vieja luchadora social. Ella ha sido víctima, a su hermano lo desaparecieron. Es una cosa totalmente nueva que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea presidida por una mujer feminista que además tiene estas, que ha sido que es víctima, que es familiar de una víctima de desaparición. Entonces, yo sí me pregunto por qué estas compañeras no expresan sororidad hacia Rosario, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo ahí? Entonces, ahí hay un tema que es muy delicado y que tiene que ver, entre otras cosas, con lo que yo planteaba hace un rato. Es decir, una de las estrategias claves de la derecha en toda América Latina ha sido denunciar a los gobiernos progresistas como violatorios de los derechos humanos. ¿No será que quieren poner un fiscal a modo? Pues yo creo que aquí hay un tema interesantísimo que debemos de dar seguimiento y que se nos va el tiempo, pero yo pediría ahorita ya de salida, maestro querido, que estamos un minuto de salida, algo en redes, y rápido antes de irnos, por favor. Pues bueno, esto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una bomba. Finalmente es terrible lo que pasa en México en relación al feminicidio, pero también sería muy importante ver hasta dónde está llegando la manipulación que amenacen con destruir expedientes de otras víctimas del Estado y que están ahí en demanda. Yo creo que es algo muy importante que podamos ver. Y bueno, además está lo de Paso de Conchos, porque todas las víctimas tienen el derecho de que se les de resarcirse el daño. Exacto.
y eso no había pasado, y ahorita van a empezar a ver como si las víctimas fueran de tercera, de segunda o de cuarta. Exacto. Y no es así. Se está prometiendo recuperar los cuerpos, se está prometiendo la reparación del daño, se está prometiendo el memorial, y por supuesto que esto no vuelva a pasar. Estos fueron los acuerdos de hace 1 hora y media en el Palacio Nacional con la familia de Paso de Conchos. Ya vienen las críticas, pero bueno, nunca jamás va a haber víctimas ni de tercera ni de cuarta. Esto es exactamente. Gracias, Ceci, querida. Mari, estamos por salir. ¿Con qué frase nos dejas? Don Mario, querido Mario Méndez Acosta, bueno, al parecer ahorita no tenemos problemas con el enlace. Maestro don Rafael Barajas Durán, ya nos estamos despidiendo. ¿Con qué palabra nos vamos? Bueno, pues que no hay que bajar la guardia, que hay que tener cuidado y que hay que defender los derechos humanos, y hay que defender también a la presidenta, a la titular actual de los derechos humanos. Queridos amigos, gracias, maestro querido, gracias, maestros Mario Méndez Acosta, Ceci Tapia, maestro Rafael Barajas Durán, gracias, maestro querido, que te queríamos escuchar, pero no te escuchábamos. Gracias, Mario querido, gracias, maestro Rafael, a todos ustedes. Sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, de eso se trata, que todos nos escuchemos. Les queremos muchísimo. Besos tronadísimos, queridos amigos. Gracias. Ay.